Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es miércoles 26 de agosto. Gracias por acompañarnos en Los Doctores. Mi nombre es Susana Peña y ya usted lo vio en los titulares. El primer tema del que vamos a hablar del día de hoy es de la demencia, pero a veces cometemos el error de pensar que esto es una condición que únicamente afecta a personas mayores. Y hay casos registrados en el mundo, también en nuestro país, que dicen que puede presentarse incluso antes de los 65 años, y precisamente ese es el tema que queremos explorar el día de hoy con el invitado que les voy a presentar a continuación, el doctor Mario González, quien es geriatra. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Susana, un placer de acompañarlos hoy. Muy felices de que nos acompañe, doctor, porque lo decíamos ahora, eso es un error común. Si usted cree que la gente de verdad piensa que la demencia es un problema que no es para nosotros hoy, sino que nos va a afectar dentro de muchos años. Verás que es interesante porque el primer caso de enfermedad de Alzheimer propiamente diagnosticado lo diagnosticó el doctor Alois Alzheimer en 1903 y fue una mujer de 53 años. Entonces, eso hizo que durante muchísimos años se creyera que la enfermedad de Alzheimer era para gente menor de 60 años y los mayores de 60 años que presentaran algún tipo de demencia se les llamaba demencia senil. Entonces, ese término nosotros en geriatría estamos tratando de cambiarlo porque el envejecimiento no implica que yo voy a quedar con una demencia. Sí tengo un riesgo más elevado de demenciarme entre más años tengo, pero la descripción inicial del primer caso de Alzheimer fue una mujer de 53 años. ¿Qué tan frecuente es que una demencia aparezca antes de los 65? Es poco frecuente, poco frecuente. De hecho, las principales, y aquí algo que hay que mencionar es que demencia no es sinónimo de Alzheimer. Demencia es como decir que yo tengo fiebre, pero la fiebre puede ser causada por una neumonía, por una infección urinaria, por una celulitis. La demencia puede ser causada por la enfermedad de Alzheimer, por la enfermedad frontotemporal, por los problemas vasculares, o inclusive causas reversibles, pero en gente joven es un poco más frecuente, o van ahí parejitos, la enfermedad frontotemporal y la enfermedad de Alzheimer. Como para ver si lo entiendo, algo así como que la demencia es el nombre y el apellido es lo que la está provocando. Es como la demencia es la sombrilla y vos tenés un montón de gente bajo la sombrilla. Entonces tenés Alzheimer, tenés enfermedad vascular, enfermedad por cuerpo de Lewy, enfermedad frontotemporal. Para tener una idea, en su experiencia o en lo que también dice la literatura internacional, ¿a qué edades puede empezar una demencia? ¿Qué se ha visto? Mira, el caso más temprano que se ha diagnosticado específicamente de una enfermedad de Alzheimer fue un ciudadano chino de 19 años. Se estudió por todo lado la carga genética, no encontraron una causa, simplemente el cerebro tenía los mismos daños que un adulto mayor. Placas de beta-amiloide, proteína tau y generalmente se presentó con los mismos síntomas. Pero no es frecuente, pero no hay que olvidar que sí se pueden ver casos de gente joven que desafortunadamente desarrolla Alzheimer. O sea, hablamos de gente joven menor de 65. Menor de 65, exactamente. Entonces, de hecho, se habla mucho de demencia tipo Alzheimer de inicio temprano, antes de los 65, y demencia tipo Alzheimer de inicio tardío. Ahora, ¿cuáles son tal vez esas primeras señales que da? Porque ahora usted mencionaba el tema de que no encontraron en este caso específico un tema genético, porque yo pensaría, si yo tengo en mi familia casos de Alzheimer, tal vez yo desde joven voy a estar como muy pendiente de eso, pero no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente. Algo que tenemos que entender dentro de la genética es que los genes son, ahora te ponía el ejemplo, como una pistola cargada. Yo puedo tener la pistola cargada que nunca se usó, y entonces nunca llegué a tener ningún problema relacionado a la pistola. Pero en el momento que alguien apretó el gatillo, ahí generó el problema. Entonces, yo puedo tener un gen que mientras ese gen no se active, yo no voy a padecer la enfermedad. Entonces, por eso, usualmente nosotros no recomendamos que la gente se haga las pruebas genéticas, por ejemplo, específicamente de Alzheimer, porque como no tenemos una cura y como no sabemos si esa persona que tiene el gen positivo va a llegar a desarrollar la enfermedad, ¿para qué lo voy a preocupar? Claro. Mejor no saber, claro. Si la gente quiere saber, pues por supuesto que podemos empezar a hacer cosas. Eso es lo que vamos a conversar hoy, cómo poder prevenir una enfermedad de Alzheimer o una demencia. Hablemos, doctor, de un caso, por ejemplo, un paciente de unos 40, 50 años. ¿Qué señales de alerta nosotros deberíamos notar que nos dicen como aquí hay algo que no está bien? ¿Cuáles son esas conductas, tal vez? Nosotros hablamos de demencia y de una vez asociamos memoria. Entonces sí, porque el síntoma en la enfermedad de Alzheimer, en adulto mayor principalmente es memoria de corto plazo. Pero en gente joven no es tanto la memoria de corto plazo.
Lo que tenemos que empezar a sospechar es cuando esos pacientes empiezan a fallar en sus actividades diarias, en el trabajo, manejando, que se perdieron, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si yo soy un administrador de una empresa y de repente empiezo a fallar haciendo pagos, no llego a las reuniones que me tocan, en las reuniones doy opiniones que no calzan dentro de lo que estamos hablando en la reunión, no necesariamente va a ser memoria lo que está mal, sino funcionalidad. Entonces, cosas que tenemos que ver, que de repente me perdí en un lugar conocido, que de repente cambié mi forma de ser. Antes yo tenía un carácter muy bonito, muy animado, pero de repente me volví muy apático, de repente me volví grosero, insulto a la gente, que esos son cambios que podemos ver en pacientes con enfermedad frontotemporal, o por ejemplo que se me empiezan a olvidar las palabras, pero no lo típico de que, ay, ¿cómo se decía? No, es que yo estoy conversando y ya yo no puedo mantener la idea que estoy diciendo o que repetidamente me cuesta mucho encontrar la palabra que quiero decir. ¿Cómo hago yo para diferenciar un olvido tal vez cotidiano o algo producto de la distracción? Ahora que andamos corriendo siempre con los celulares y todo, ¿cómo puedo diferenciar eso de un olvido que sí debería preocuparme? Por ejemplo, muy bonito. A todos nos pasa que se nos pierden las llaves. Siempre. Y pasamos 5 minutos por toda la casa corriendo por todo lado buscando las llaves. Entonces el problema no es perderlas, las perdemos por lo que vos mencionás, el estrés, estoy pensando en otras cosas, entré y puse las llaves aquí, no pensé dónde las había dejado. El problema es encontrar las llaves y decir, ¿para qué es esto? Entonces ahí cuando yo pierdo la noción de para qué funcionan las cosas, no es solo memoria a corto plazo. O sea, déficit atencional o estrés o falta de cuidado es lo que más nos afecta el perder las cositas. Yo entro a mi casa, quiero ir a saludar a mi hijo y a mi hija, entonces dejo las llaves en el comedor y me voy. Y después, ¿dónde dejé las llaves? Porque no puse atención. Una forma muy fácil de recordar eso es decirlo en voz alta. Voy a dejar las llaves en la mesa del comedor. Entonces ya mi consciente está consciente de que dejé las llaves ahí. O repasar en su mente el camino que siguió. O también repasar, exactamente. Pero esos pequeños olvidos no representan un problema grande. O que yo llegué y estoy con un amigo y te voy a presentar y yo, ay, puña, ¿cómo se llamaba este carajo? En ese momento se me fue el nombre, pero después me cayó la peseta. Entonces ahí tampoco es un problema grande. Y esto me hace preguntarme, ¿estas manifestaciones aparecen súbitamente? O digamos, son como que vienen evolucionando poco a poco con el tiempo. Exacto. Tenemos que entender que las demencias no aparecen de un día para otro. Usualmente empiezan los cambios cerebrales 10, 15, 20 años antes de que ocurran los síntomas. Entonces, si una persona de 50 años empieza con síntomas, no es que empezó a los 48. Ya el problema lo traía desde los 35. Entonces, el inicio es gradual. Los síntomas iniciales van a pasar súper desapercibidos, pero ya tenemos que poner cuidado cuando esto ya se empieza a mantener en el tiempo, cuando es repetitivo, cuando vemos que esos síntomas van progresando, ahí uno dice, sí, definitivamente esto no es normal, hay que ver qué hacemos, hay que estudiar a esta persona. ¿Hay enfermedades, doctor, que pueden generar un tipo de demencia en personas jóvenes? Más podemos hablar de factores de riesgo. Como enfermedades, sí las hay, las enfermedades neurodegenerativas que se presentan más en gente joven, el Alzheimer, la enfermedad frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy. Pero lo que tenemos son factores de riesgo y ahí es donde tenemos que enfocarnos y lo que me encantaría es enfocarnos en la charla en eso, que es lo que la gente que nos está viendo puede hacer actualmente para no llegar a presentar Alzheimer. Las estadísticas mencionan que podemos prevenir hasta un 45% de los casos de demencia, tanto de gente joven como de adulto mayor, solo con cambios de estilo de vida. Precisamente, doctor, vamos a repasar esos factores de riesgo, pero antes quiero recordarles que ustedes más adelante van a poder participar de esta conversación con el doctor González por medio de nuestro WhatsApp, que tiene en pantalla 64 77 77 78. Cuando abramos el consultorio, también nos va a poder llamar aquí al estudio para que haga sus consultas que directamente. Mucho, que pregunten mucho. Sí, ya pueden empezar a enviar sus preguntas para que aquí las vayamos recibiendo. Doctor, factores de riesgo a los que deberíamos ponerle cuidado. Ok, indispensable, sueño. Ahora la gente se enorgullece de que, puña, es que yo con 5 horas de sueño sobrevivo y paso súper bien. Falso, terrible. O sea, hace poco hicieron un estudio muy bonito que agarraron gente, los pusieron a dormir a unos 4 horas, a unos 6 horas y a otros 8 horas. Les hicieron pruebas de memoria cada semana. Los que dormían 4 horas salieron re mal y se sentían re mal. A los 15 días ellos dejaron del estudio y dijeron, yo quiero dormir. El problema eran los de 6 horas, que se sentían bien, sentían que funcionaban, sentían que con 6 horas puedo con el día,
pero las pruebas cognitivas ya salían mal. El daño va por dentro. El daño va por dentro. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, dormir bien. Cuando nosotros dormimos, como decía una colega medicina del sueño que vino la semana pasada, pasa un camioncito de basura recogiendo toda la basura del desecho que se produjo durante el día de la seguridad. Mientras mi cerebro durante el día está trabaje, está generando proteínas de desecho. En la noche, cuando mi cerebro descansa, los vasos sanguíneos se abren canales donde pasan células recogiendo esa basura y se elimina. Pero yo necesito tener un buen tiempo de sueño profundo para que ese mecanismo se active. El sueño que yo perdí hoy no lo vuelvo a recuperar. Entonces esa gente que dice, no hombre, yo el fin de semana lo aprovecho y me duermo de 10 a 10 de la mañana y con eso ya repuse. No, la basura que yo no recogí ya me dañó. 8 horas lo recomendado. De 7 a 8 horas lo recomendado. De 7 a 8 horas. Aquí es interesante porque hay digamos, el sueño es como una U. Si yo duermo muy poquito es un factor de riesgo y si duermo más de 10 horas al día es un factor de riesgo. No por dormir más de la cuenta, es porque dormir más de 10 horas al día no es sano. Entonces hay que buscar cuál es ese problema. Entonces el sueño es indispensable. Indispensable y metas en la cabeza, hay que dormir bien. Esta sociedad no nos está permitiendo dormir bien. 2, ejercicio físico. Algo tan sencillo como caminar a un buen paso, 20, 30 minutos al día, eso es ejercicio cardiovascular. Acordémonos que el cerebro necesita energía y la forma de llevarle la energía y el oxígeno al cerebro es por la cañería, por las arterias. El ejercicio que yo hago desde edad temprana, desde los 20, 30 años, es el que me va a funcionar mejor para mantener esas cañerías abiertas y que los alimentos puedan llegar. Ejercicio cardiovascular y ejercicio de resistencia. El ejercicio de resistencia 2 veces por semana, 40 minutos, pesas o ligas, genera que el músculo produzca una proteína que se llama factor neurotrófico cerebral y eso estimula la regeneración de las neuronas. Y es muy importante la regeneración de las neuronas, que durante muchísimos años nos dijeron que las neuronas no se regeneraban, en el hipocampo, que es la zona específica de memoria, que es donde inicia el problema del Alzheimer. Entonces, si yo hago ejercicio de resistencia, esa proteína que produce el músculo va a estimular el hipocampo para que podamos producir neuronas y caminos nuevos. En el caso de personas que fuman, que toman licor, ¿eso también afecta? Por supuesto. Fumar, tomar licor, el fumado es terriblemente malo para las arterias. Fumar inflama la capa interna de las arterias, que se llama el endotelio, y esa inflamación genera que los depósitos o la grasa mala se meta entre la arteria y nos vaya generando esas plaquitas de grasa. Esas plaquitas de grasa que usualmente estamos acostumbrados a que ocurren en el corazón, van a ocurrir también en el cerebro, disminuye el flujo de sangre hacia las zonas importantes del cerebro y empezamos a que durante el día no llegan los nutrientes y durante la noche el camioncito de basura no logra llegar. Entonces, fumar, terrible. Alcohol, no hay una dosis de alcohol. O sea, aquí es 0 alcohol. Desafortunadamente, durante igualmente muchísimos años nos dijeron 1, 2 copitas de vino todas las noches, eso nos ayuda a relajar, tiene antioxidantes, sirve como antienvejecimiento. Ya las guías nutricionales dicen 0 alcohol. A las 10:15 de la mañana ya tenemos bastantes consultas que vamos a empezar a tratar en el consultorio. Entonces, ¿qué le parece, doctor, si seguimos profundizando en el tema, pero por medio de las preguntas de nuestra audiencia en el consultorio? En pantalla tendrá los números a los que nos puede escribir y también llamar aquí al estudio para que le haga sus consultas al doctor Mario González, quien es geriatra. Ya tenemos una llamada precisamente de un televidente que nos pidió que se manejara como una llamada anónima. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Un gusto saludarla, señora. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Qué dicha, muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos cuál es su consulta para el doctor. Es que yo tengo como digamos, a mí me atienden en el Seguro Social, pero yo sí tengo una duda y cuando veo, digamos, entrevistas y como por ejemplo ahora una gran preocupación, digamos, yo tengo 41 años y presento muchos olvidos, pero eso sí ya son olvidos muy serios, porque, digamos, dejo la cocina encendida, tubos abiertos, pierdo cosas todo el tiempo. Entonces empecé así y yo era profesora, pero debido al estrés y a todos los problemas, pues ya el doctor me dijo que no, hasta que no puedo dedicarme a eso. Me han medicado mucho porque me ha dado como un tipo como de neuropatía y a mí me han dado alrededor de 18, 19
microinfartos cerebrales. Entonces mi preocupación es la siguiente. Mi abuelito padeció de Alzheimer. Entonces mi preocupación es la siguiente: si uno sigue presentando estos problemas de olvidos y el constante estrés, el doctor me dice no puede estar estresada, estoy medicada con antidepresivos, con cosas para dormir, tomo mepromacina, me han cambiado a 5 antidepresivos porque mi situación no cambia, pero mi situación no cambia porque mis olvidos están siempre presentes. Lavo la ropa, dejo la ropa en la lavadora y se me olvidó. Cuando ya llego y voy a usar la lavadora o busco la ropa, la dejé en la lavadora y está con mal olor. Tengo que volver a lavar. Tuve que comprar una olla multifuncional por lo mismo, porque dejaba la cocina encendida. Y entonces mi preocupación es esa, que si el estrés puede hacer que esto, el doctor me dice que es muy peligroso que yo siga presentando estrés. Y entonces mi preocupación es esa, de que si yo sigo en este estado, ¿hasta dónde puedo llegar? Si eso puede progresar, porque en las imágenes que me hicieron de resonancia, pues sí se ve la presencia de muchos infartos cerebrales en la parte como frontal, y bueno, no me recuerdo exactamente, pero sí me dijeron que es como afecta la memoria. Entonces mi preocupación sería esa: ¿qué podría hacer para evitar llegar a tener un padecimiento mayor con más edad? Amiga, primero quiero agradecerle mucho de verdad por llamarnos, por su vulnerabilidad, por compartir su caso con nosotros. De verdad le mandamos un abrazo desde acá, y aquí está el doctor para que le pueda dar los consejos, doctor. Bueno, primero, de verdad de corazón lo lamento mucho, porque la situación que usted está pasando, por supuesto que no es nada bonita. Lo primero que quiero mencionar ahí es que no es normal que una persona de 40 años tenga tantos infartos cerebrales. Ahí lo que tienen que estudiarle es cuál es la causa. Idealmente usted tiene que hacerle un Holter de 24 horas para ver si hay alguna arritmia, hay que hacerle un ultrasonido de carótidas para ver si hay plaquitas de colesterol ahí grabadas, hay que hacer unas pruebas genéticas, hematológicas para ver de dónde viene el problema de coagulación para que usted tenga tantos infartos. Estos infartitos no se van a asociar tanto a una enfermedad de Alzheimer, pero desafortunadamente si siguen ocurriendo en el paso del tiempo, sí podríamos llegar a tener una demencia vascular. Entonces aquí lo indispensable es prevención. Desafortunadamente lo que le dice el doctor es cierto, el estrés genera cortisol, el cortisol nos sube el azúcar, es un estado inflamatorio cerebral crónico y tenemos que ver cómo manejamos. Número 2, otra de las causas de problemas de memoria que podemos ver en el caso suyo pueden ser los medicamentos. La levomepromacina puede dar problemas de memoria. Hay ciertos antidepresivos que también aumentan los problemas de memoria. Si la depresión no está bien controlada, la depresión severa también me puede dar problemas de memoria por problemas de atención. En el caso suyo, son muchas cosas las que hay que integrarle y hay que tratarle para ayudar a ver cómo logramos detener o por lo menos que esto no avance a la velocidad que le está avanzando. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Recomendaciones, 5 cosas básicas. Trate de dormir bien esas 7 horas, trate de caminar todos los días 20 minutos, media hora, trate de hacer ejercicio de resistencia 2-3 veces por semana. La alimentación es indispensable. Espero que nos dé chance de mencionar que hay ciertos autores que consideran que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer deberíamos de llamarla una diabetes tipo 3, y si nos da chance, pues podríamos explicar un poquito de eso. Pero el metabolismo del azúcar es súper importante dentro de las neuronas. Para hablar un poquitico, cuando tenemos resistencia a la insulina, la gente que tiene sobrepeso, que tiene más factores de riesgo cardiovascular, hace que la célula, la neurona, no pueda consumir el exceso de azúcar que hay ahí. Entonces, donde me quedo sin esa gasolina que es el azúcar, la célula se empieza a morir. Entonces, hay que empezar a cambiar un poquito los aspectos nutricionales. Le recomendamos a la persona utilizar una alimentación que se llama triglicéridos de cadena media, que es la otra forma de generar cetonas en el cuerpo, que es otra fuente de energía para las neuronas. Pero le recomendaría que se buscara un neurólogo, tal vez buscarnos un hematólogo para estudiarle un poquito la parte esta de genética, de si tenemos alguna coagulopatía que sea la causa de esas isquemias, que eso sería lo que más me preocupa. Quiero saludar ahora a Natalia, quien nos está llamando desde Paraíso. Muy buenos días. Buenos días. Mire, para hacerle una consulta al doctor, resulta que yo tengo una tía de 74 años y ella venía presentando ciertos comportamientos, ¿verdad?
que nos daban como alerta. Hace poquito la llevamos donde un neurólogo y el neurólogo nos le hizo un test, ¿verdad?, de 30 preguntas, de las cuales ella contestó 5. Y escuchando ahora el doctor dice que, digamos, muchas veces el examen del PT-Tau 217 nos da como un indicio o no a que ella presente ya el Alzheimer. Sí. Ella sí ha tenido, digamos, descendencia familiar, ¿verdad? Una tía, y presentaba lo mismo. Mi pregunta es, ¿qué tan certero puede darnos el test, ¿verdad? Estamos empezando la enfermedad, el camino de la enfermedad, y él le mandó una resonancia y el PT-Tau 217. Entonces, ¿qué tan certero nos da el test? Nos da el test para eso. Eso sí, ella sí está deprimida, padece como depresiones, ella hace su vida, tratar de hacer su vida normal, ¿verdad? Ella era una persona que bailaba, aún así ella lo hace, ¿verdad? Y hacía mucho ejercicio. Pero ¿qué tan certero es el test para ya dar como un diagnóstico, o hay que esperar los exámenes, o si existe algo, digamos, que retrase un poquitito el avance del Alzheimer? Muchísimas gracias. Gracias a usted, doña Natalia. Doctor. Doña Natalia, muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero que nada, hasta el momento no tenemos un examen 100% diagnóstico para la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se basa principalmente en los síntomas que tiene el paciente y en las pruebas neuropsicológicas que tenemos que hacer. La resonancia nos ayuda mucho para descartar otras patologías. Por ejemplo, si en la resonancia vemos que tenemos un montón de infartos cerebrales, podríamos estar con una demencia vascular o con una demencia mixta. Si en la resonancia vemos que los ventrículos cerebrales están muy dilatados y el paciente tiene incontinencia y problemas de equilibrio, pues habría que pensar si es una hidrocefalia a tensión normal. Entonces, todos los estudios lo que me ayudan es a descartar otras posibilidades. En específico con el test de proteína Tau 217 y con la relación del beta-amiloide 4240, es una guía. Si yo clínicamente tengo el paciente que me dirige hacia un Alzheimer, si la resonancia magnética me dice que hay atrofia temporal o atrofia de hipocampo y además tengo la proteína Tau 217 elevada y la relación del beta-amiloide disminuida, pues tengo muchos numeritos de la rifa para decir una alta probabilidad de enfermedad de Alzheimer. De hecho, la forma correcta, desafortunadamente, de diagnosticar un Alzheimer se llama probable enfermedad de Alzheimer, pero la única forma que tenemos para diagnosticarla es en la autopsia, viendo los cambios neuronales. Pero bueno, son ayudas. Si pueden y tienen la posibilidad de hacerlo, hágaselo. Eso le va a ayudar muchísimo al neurólogo para poder tomar una decisión correcta en el tratamiento que hay que darle. Doña María Isabel nos está llamando desde Guadalupe. Buenos días. Buenos días, saludos. Les felicito por tan excelente programa. Muchas gracias. Es que tengo un problemita. Yo cuido a mi suegra que tiene 98 y 8 meses. De abril para acá presenta una conducta bastante que los tiene como confundidos. Desde abril ella empezó como que se enojaba de pronto, se ponía violenta, nos desconocía a los hijos, a los yernos, a las nueras, y después ya se remató en junio, empezó a hablar con el televisor, participa en concursos y ella dice que ganó premios y entonces va a llegar gente a la casa y nosotros tenemos que seguirle un poco la corriente, pero hay momentos que no sabemos y no queremos equivocarnos cómo tratarla. Hemos reído, hemos llorado, pero está medicada, ya la vieron hace poquito en geriatría, pero continúa, es idéntico, se muda, se pinta a las 10 de la noche, o no se pone la bata, o amanece con la ropa, lo está más cuidando, pero la pregunta en sí es cómo debemos, digamos, nosotros, porque nos agarró como de pronto. Yo sé que esto viene antes, pero de junio para acá es terrible el asunto, ve visiones, tiene como alucinaciones, se enoja. Bueno, a veces yo le tengo miedo, la verdad yo sí le tengo miedo cuando se enoja tanto, porque palmotea la mesa y todo. Entonces yo quería saber si el doctor nos puede pegar una ayudadita,
qué hacemos en esos casos. Gracias, doña María Isabel, por llamarnos. Buenas, doña María, muchas gracias y excelente pregunta porque es algo muy común. Bueno, primero, idealmente que el geriatra que la está viendo nos diga si ya está establecido el diagnóstico de una demencia, que por lo que usted me comenta es lo más probable. Un error que cometemos frecuentemente es el viejismo. Cuando tenemos adultos muy mayores empezamos a echarle la culpa a todos los cambios que están teniendo a la edad. Y ya cuando están rematados es donde decimos, a la puñeta, ya esto no es normal, consultemos. Y resulta que la persona ya tenía 4 o 5 años de haber empezado con una demencia. Lo que su suegra está teniendo se llama trastorno neuroconductual, que es la peor parte de la demencia. Hay pacientes que tienen su demencia, pero que no llegan a los trastornos conductuales y son pacientes que son tal vez un poquito más fáciles de manejar. Pero cuando tenemos los trastornos conductuales, que se presentan en el 60-70% de los pacientes con Alzheimer, empezamos a tener lo que tiene su suegra, delirios. Empezamos a imaginar cosas, empezamos a hablar con personas que no están, nos enojamos por cosas que creemos que están pasando pero que realmente no pasaron. Por ejemplo, el típico pleito, las llaves. Es que me robaron las llaves y me sacaron la plata y nadie le ha tocado nada, pero donde ella lo dejó en otro lado y no se acordó, entonces le empieza a echar la culpa a los demás. Entonces, si nosotros tratamos de convencerla de que ella fue la que los dejó en otro lado, más bien se van a enojar. Porque el paciente con demencia es un paciente con el que no podemos razonar. Entonces, por más que nosotros queramos decirle y explicarle lo correcto, a ella no le va a entender. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde tenemos que usar una terapia que se llama terapia de validación. Yo valido lo que el paciente está pensando, lo tranquilizo para que ese nivel de angustia, frustración, enojo no vaya escalando. Los medicamentos, aunque ayudan, y muchas veces usamos medicamentos antipsicóticos para este caso, pues no me van a resolver el problema. Mucho tiene que ver con el manejo conductual que nosotros como familia le demos al paciente. Le voy a poner un ejemplo. Resulta que yo quiero que mi mamá, bueno, no voy a poner ejemplo de mi mamá, pues se me va a resentir. Yo quiero que una tía mía que está demenciada se bañe, porque son las 2 de la tarde y no se ha bañado. Yo le digo, tía, necesito que te metas al agua porque ya te toca bañarte. Yo ya me bañé. ¿Cómo la convenzo de que no se ha bañado? Si yo le insisto, lo que va a hacer es enojarse porque le estoy tratando como cochina. Entonces, cuando ella me diga, es que yo ya me bañé, mira, perdona tía, es que no me había dado cuenta. No sigo insistiendo. Al rato le vuelvo a decir, mira tía, miras que vamos a ir a una cita en la tarde, te voy a dejar la ropa en el baño y ya te prendí el agua. Entonces, no le estoy diciendo lo que tiene que hacer, le estoy dando una guía de lo que tiene que hacer. A nadie le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Entonces, si yo a un paciente con demencia le digo, es que tenés que comer, es que tenés que bañarte, es que hacer esto, se enojan. Y ese enojo hace que escalen y se pueden tornar agresivos físicamente, emocionalmente. Entonces, les recomiendo que busque, el tiempo que tenemos es limitado, desafortunadamente me quedaría hablando media hora de esto, en internet, terapia de validación para el paciente con demencia o cómo manejar los problemas neuroconductuales del paciente con demencia. Aunque los medicamentos ayudan, en realidad lo principal es ver cómo como familia puedo abordar. Si la persona está enojada, no llegar a enfrentarla. Mira, sí, yo entiendo que estés molesta porque se perdieron una billetera, hay que ver que nadie te los ha robado, que nadie se los robó, pero que ella se sienta acuerpada, que ella sienta que la entienden. Pero si yo la confronto, olvídese, va a seguir teniendo problemas. Doctor, lamentablemente nos ganó el tiempo. Porque tengo que hablar de un montón de cosas más. Y no pero le agradezco mucho, ¿verdad?, por los minutos que compartió con nosotros. Vamos a procurar un nuevo espacio, tal vez para centrarnos en la alimentación, en el tema de las demencias. Importantísimo. Sí, pero le agradezco mucho por habernos acompañado. No, hombre, a ustedes, Susana, muchísimas gracias a ustedes. Conversábamos con el doctor Mario González, quien es geriatra. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Los Doctores, pero ya volvemos con nuestro segundo tema del día.